Presuntos errores judiciales. Otra forma de amnistía del gobierno. Un error judicial anula hasta 6 causas de corrupción de excargos del PSOE andaluz. La petición fuera de tiempo de la prórroga de instrucción ha provocado la anulación. La mayoría de los casos los lleva la misma jueza. Un error judicial ha dado al traste con hasta 6 causas de corrupción de excargos del PSOE andaluz durante los años de gobierno de los expresidentes Manuel Chávez, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Además, podrían archivarse o anularse más casos a medida que el juez de instrucción número 6 de Sevilla, el encargado de las piezas del caso ERE, y otros instructores vayan avanzando en los procedimientos. Lo acontecido se debe al mismo fallo repetido en todas las ocasiones, la petición fuera de plazo de la prórroga de la instrucción, una circunstancia que hace que toda la investigación policial y judicial posterior a la fecha estipulada quede inservible o no pueda practicarse ninguna diligencia más. Y no es precisamente por la ausencia de indicios. Carpetazo a una pieza de los ERE con indicios de delito por un error, el juzgado superó los plazos. Tras dictar doctrina el Tribunal Supremo, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es claro al respecto, establece un sistema de plazos para evitar que las investigaciones judiciales se eternicen, pero hay que solicitarlo en tiempo y forma. Este mismo fallo en los tiempos se repite en hasta 6 causas. De ellas, 3 son piezas separadas del caso ERE, como son las ayudas de 16 millones de euros a INEC en España, de 26 millones a 52 empresas de la industria auxiliar del sector naval de la Bahía de Cádiz y de 200.000 euros a una empresa de movimientos de tierras. Otra de estas causas anuladas es la de la fotovoltaica malagueña Isofotón, que echó el cierre tras recibir más de 80 millones de euros de dinero público. Este caso se estaba investigando en el juzgado desde el año 2015 y contaba con 40 investigados, 37 de ellos son exaltos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía. Incluido el sobrino del expresidente del gobierno Felipe González, Juan María González Mejías. También salpicaba, aunque no habían sido llamados a declarar ni como testigos ni como investigados, a 3 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Luis Planas, ambos por su etapa como consejeros de la Junta de Andalucía, y a Teresa Rivera, por trabajar para la compañía, tal y como publicó este periódico. La justicia archiva el caso Isofotón que salpica a 3 ministros y a 37 excargos socialistas de la Junta. Las 2 últimas anulaciones y las más recientes son la macrocausa del caso Avales y en la de corrupción que fueron investigados el marido y el cuñado de la exdirectora general de la Guardia Civil María Gámez, Juan Carlos y Bienvenido Martínez. El juez les atribuyó a ambos los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales por el presunto desvío de dinero público desde la agencia IDEA hacia un entramado de empresas de su propiedad. En la primera causa, 7 años de investigación sobre el sistema, con escasas garantías y dudosa viabilidad, montado por la Junta para la concesión fondos públicos a empresas afines, algunas de ellas beneficiarias la trama de los ERE, podrían quedar en nada. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha estimado parcialmente los recursos de apelación de las defensas de varios investigados. Estos alegaron que se había prorrogado de manera extemporánea el plazo de instrucción de una de las piezas separadas. En concreto, la centrada en los avales concedidos a la empresa Cofrutex. La misma circunstancia se da en la segunda, una de las piezas de la causa de Santana Motor, que provocó la renuncia de Gámez como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo. A excepción de Isofotón y de la causa del marido de Gámez, la mayoría de los retrasos se produjeron en el mismo periodo, el año 2017, cuando la entonces magistrada de instrucción número 6 de Sevilla María Núñez Bolaños ya había tomado el relevo a la juez Mercedes Alaya, primera instructora de los ERE. Incluso este último caso Avales llegó a archivarlo hasta que la audiencia volvió a reabrirlo un año después. En aquellas fechas la Fiscalía Anticorrupción, según publica ABC, concretamente el 16 de mayo de 2017, dirigió un escrito a la juez Núñez Bolaños pidiéndole la prórroga de esta instrucción. Pero ella lo hizo un mes y medio después y ya fue tarde porque el plazo ya estaba caducado. La denuncia contra la juez. Esta situación provocó que el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, con el aval de los 6 fiscales anticorrupción de Sevilla, presentara en 2019 una demoledora denuncia contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial. En la misma, se pedía que se le investigara por una posible falta, grave o muy grave, de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los procesos. Su voluntad es paralizar y vaciar el caso, llegó a exponer.
Demoledora denuncia contra la jueza de los ERE, su voluntad es paralizar y vaciar el caso. Fue entonces cuando se produjo un cruce de denuncias también por parte de Núñez Bolaños y todas quedaron archivadas, tras considerar la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial que el juzgado había vivido una etapa excepcional, tras encargarse de las macrocausas. También justificó su archivo en que la instrucción de todas las piezas se había desarrollado con buen ritmo y que tramitó los recursos en tiempos razonables. No obstante, esta cuestión ha quedado ahora en entredicho. Tras estar de baja durante varios meses en dos periodos, fue en septiembre de 2020 cuando Núñez Bolaños dio un paso al lado tras. En concreto, renunció a continuar investigando estas causas de corrupción que salpicaban a varios exaltos cargos socialistas en la comunidad. Desde entonces, asume las tareas ordinarias de dicha instancia judicial y es el juez José Ignacio Villaplana quien continúa con la investigación de las macrocausas incoadas por este juzgado. Precisamente es Villaplana el que ha tenido que archivar las 3 piezas del caso ERE por este incumplimiento de fechas a la hora de solicitar la ampliación de la instrucción. No obstante, es este mismo juez el que ahora ha sido reprendido por la audiencia por este error de forma al considerar que la instrucción estaba caducada cuando dictó, el pasado mes de febrero, la imputación del marido y el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil. Un error judicial anula 6 causas de corrupción y evita la condena de 25 excargos del PSOE en Andalucía. 7 años de investigación quedan invalidados debido a una demora de la jueza Bolaños, que prorrogó las pesquisas fuera del plazo legal. Un fallo en el sistema judicial ha arruinado el proceso de investigación por corrupción contra 25 exaltos funcionarios del PSOE en la Junta de Andalucía, que se inició en 2014 bajo la dirección de la jueza Mercedes Alaya. La jueza de instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, extendió la investigación del caso Avales más allá de la fecha límite en junio de 2017, lo que significa que toda la labor de investigación tanto policial como judicial realizada después de ese momento es inutilizable. En total, este error ha anulado hasta 6 causas de corrupción que tuvieron lugar durante los gobiernos de los expresidentes socialistas Manuel Chávez, Susana Díaz y José Antonio Griñán. 6 archivos que evitarán las condenas de hasta 25 exaltos funcionarios socialistas, incluyendo figuras como el ex consejero de Innovación, Francisco Vallejo, el ex director de IDEA, Antonio Valverde Ramos, el ex jefe de la asesoría legal de IDEA entre los años 2004 y 2009, José Antonio Ávila Quintana, el ex presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, y la ex secretaria de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta, Isabel de Haro Aramberri. En todas las ocasiones se repitió el mismo error, la solicitud de prórroga para la instrucción fuera de la fecha límite. Esta situación hace que toda la investigación realizada, como los acusados y testigos, las investigaciones llevadas a cabo por la policía, los informes de expertos, la evidencia documental, así como los documentos presentados por las partes acusadoras y los fiscales, sean inutilizables después de la fecha designada. Es decir, no se anula debido a la falta de pruebas. Después de que el Tribunal Supremo estableciera su criterio, el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deja claro que la expiración del plazo eventualmente fijado por el juez lleva consigo, inequívocamente, la nulidad de todas las diligencias que se practiquen con posterioridad. La última anulación por la misma causa se producía hace escasos días y tenía que ver con una de las piezas de la causa de Santana Motor, que provocó la renuncia de María Gámez como directora de la Guardia Civil el pasado mes de marzo, después de que su marido y su cuñado fuesen investigados por corrupción. La sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla estimaba así la pieza separada de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo, ERE, fraudulentos financiados con fondos de la Junta correspondiente a la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, de la Consejería de Innovación, y a la transmisión de fondos a la entidad Experience Management Group. Caso Avales. El caso Avales Reglados se origina en la agencia IDEA de la Junta, conocida también como la entidad responsable de los polémicos ERE, otro caso de corrupción en el Gobierno de Andalucía. En el centro de atención debido al sistema de concesión de fondos públicos a empresas afines montado por la Junta Socialista de Andalucía, es uno de los 6 casos a punto de ser archivado debido al error de la jueza Bolaños. La pesquisa tenía como objetivo determinar si la entidad de la Junta de Andalucía o la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa emplearon de manera inapropiada la herramienta de los avales como un mecanismo para canalizar fondos públicos de manera arbitraria e injusta hacia ciertas empresas que también habían sido beneficiadas con recursos provenientes del fondo ilegal de los ERE.
Lo sucedido en este caso radica en que en cierto punto, nuevamente, no se llevó a cabo el trámite obligatorio. No fue por negligencia de la Fiscalía Anticorrupción, que el 16 de mayo de 2017 presentó una solicitud de prórroga a la jueza Núñez Bolaños. Aunque la solicitud se registró en el juzgado 2 días después, la magistrada demoró casi 1 mes y medio en emitir la orden. Esto finalmente se realizó el 30 de junio de 2017, lo que resultó en un retraso significativo. De acuerdo con el auto de la audiencia, la instrucción había caducado el 6 de junio de ese año, por lo que se insta al nuevo juez instructor a decidir sobre la posibilidad de archivar el caso. El pasado miércoles 25 de octubre se notifica a las partes, a través de una resolución fechada una semana antes, que la sección primera señala el error cometido por la entonces instructora de la macrocausa. Basándose en la jurisprudencia previa y en la legislación aplicable, solo puede confirmarse que el auto del 30 de junio de 2017 se emitió cuando la magistrada de instrucción carecía de la autoridad necesaria para ordenar nuevas diligencias de investigación y, en particular, para aprobar la prórroga de la declaración de complejidad que se pretendía para permitir la continuación de la instrucción, concluye. Esto se debe a que el auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 6 de ese año para prorrogar la causa durante 18 meses fue dictado cuando la instrucción ya había superado el plazo máximo previsto. En esta causa hay 25 exaltos cargos investigados. Todos ellos se verían exculpados si finalmente se da carpetazo a la investigación. Caso Isofotón. La sección primera de la Audiencia de Sevilla recuerda que en septiembre de 2022 ya trató este mismo asunto en el caso de los avales y préstamos otorgados por IDEA a la empresa malagueña Isofotón, que cesó sus operaciones después de recibir más de 80 millones de fondos públicos. Esta investigación se encontraba en curso desde el año 2015 en el tribunal y tenía 40 personas bajo escrutinio, de las cuales 37 eran exaltos funcionarios y exdirectivos de la Junta de Andalucía, incluyendo a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del gobierno Felipe González. En esa ocasión, se emitió una orden de cierre de las investigaciones debido a la ampliación del plazo de instrucción de la causa de manera tardía. Además, esta investigación tenía implicaciones indirectas en 3 ministros del gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que no se les había llamado a declarar ni como testigos ni como investigados. Estos ministros son María Jesús Montero y Luis Planas, ambos por su periodo como consejeros de la Junta de Andalucía, y Teresa Rivera, debido a su vínculo laboral con la compañía. Denuncias hacia Bolaños. Esta situación llevó al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, respaldado por los 6 fiscales anticorrupción de Sevilla, a presentar una denuncia en 2019 contra la magistrada Núñez Bolaños ante el Consejo General del Poder Judicial. La denuncia se centró en la posibilidad de una falta grave o muy grave de desatención y retraso injustificado en la tramitación de los casos, alegando que su intención era paralizar y debilitar el caso. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial consideró que el juzgado había experimentado una etapa excepcional, debido a su manejo de las macrocausas y justificó su archivo en base al buen ritmo de la instrucción de las piezas y la tramitación de recursos en tiempos adecuados. En septiembre de 2020 Núñez Bolaños se retiró de la investigación de las causas de corrupción relacionadas con exaltos funcionarios socialistas en la comunidad. Desde entonces se encarga de las labores regulares del juzgado, mientras que el juez José Ignacio Villaplana continúa con la investigación de estas. Sin embargo, Villaplana se vio obligado a archivar las 3 piezas del caso ERE debido a la falta de cumplimiento en los plazos para solicitar la ampliación de la instrucción. A su vez, la audiencia reprendió a este mismo juez por un error procesal al considerar que la instrucción estaba caducada cuando imputó al marido y al cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil el febrero pasado. Un retraso de la juez Bolaños da al traste con 7 años de investigación contra 25 excargos del PSOE en Andalucía. La audiencia de Sevilla abre la puerta al archivo de 7 años de instrucción de los avales. El tribunal apunta al error de la magistrada, que prorrogó la causa fuera del plazo legal. Un error judicial ha dado al traste con una causa de corrupción contra 25 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía abierta en el año 2014 por la juez Mercedes Alaya. Un error judicial anula la causa por blanqueo de capitales contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil. La audiencia de Sevilla estima el recurso del cuñado de María Gámez y concluye que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos por el desvío de fondos públicos.
Un olvido a la hora de solicitar la prórroga de la instrucción da al traste con la causa de corrupción abierta contra el marido de la exdirectora general de la Guardia Civil María Gámez, una investigación que terminó costándole el puesto. La audiencia obliga a finiquitar la investigación al hermano de Puig por un error del juzgado con la prórroga. Ya no podrán practicarse nuevas diligencias, pero aún se espera el informe clave de la intervención de la Generalitat. La instrucción del llamado caso Francis Puig, que afecta directamente al hermano del presidente valenciano, Ximo Puig, por un presunto fraude en subvenciones públicas, tendrá que concluir ya. Es la decisión de la Audiencia de Valencia tras un error del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que en enero solicitó una prórroga de 6 meses más para seguir con la investigación hasta el próximo mes de julio. Sin embargo, el instructor no dio traslado convenientemente a las partes de dicha prórroga, con lo que las defensas de los investigados recurrieron alegando indefensión y lograron anularlo. Menos de un mes después, el 16 de febrero, el juez dictó un nuevo auto por el que acordaba nuevamente la prórroga del plazo de instrucción por 6 meses, con fecha de finalización el 29 de julio de 2023. Lo que argumentaba entonces era que había habido un error del juzgado a no haber dado la preceptiva audiencia previa por falta de notificación de la diligencia. Está claro que no hubo una actuación por parte del juzgado, y que la voluntad era dar traslado para alegaciones, por lo que no se puede invocar dicho error para decir que la prórroga sea extemporánea, justificaba. Un argumento que no ha comprado la Audiencia de Valencia, que obliga ahora a poner punto final a la instrucción, al entender que el auto fue dictado fuera del plazo de instrucción, excedido con creces. Es decir, la prórroga del plazo de instrucción dictada posteriormente en marzo es extemporánea. Por tanto, la audiencia acuerda revocar la expresada resolución, debiendo el juzgado dar por concluida la fase de instrucción una vez finalice la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción. A esto es a lo que se agarra el PP, que ejerce la acusación particular en esta causa que arrancó en 2019, para subrayar que en todo caso, no supone el archivo de la investigación. Ahora bien, la anulación de la prórroga implica que ya no podrán practicarse nuevas diligencias, sino que solo podrán admitirse a partir de ahora como pruebas las que ya estuviesen pedidas con anterioridad. Es el caso de los informes que se han demandado tanto a la intervención de la Generalitat Valenciana como de la catalana, y que todavía no se han entregado en el juzgado, a pesar de haberse reclamado hace un año. Buena parte de las ayudas públicas bajo sospecha fueron para el fomento del valenciano en medios de comunicación, por lo que las empresas de Francis Puig optaron también a subvenciones del gobierno catalán. De hecho, esto ha llevado al PP a denunciar directamente que el gobierno de Puig ha estado un año boicoteando la información que tenía que entregar al juzgado a petición de la Fiscalía y del juez. No en vano, la intervención es el órgano fiscalizador de la Generalitat que debe valorar si el hermano del presidente justificó o no adecuadamente las subvenciones que recibió del propio gobierno valenciano. El empresario Francis Puig llegó a admitir en su declaración ante el juez que había facturas duplicadas porque optó tanto a ayudas de la Comunidad Valenciana como de Cataluña, aunque se defendió argumentando que desde la Generalitat nunca se le reclamó la devolución de las ayudas. La imputación de Plus Ultra, en el aire por un error de la juez que no prorrogó la instrucción. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado advierten a la juez de que la imputación de la aerolínea es nula por acordarse fuera de plazo. La imputación de la aerolínea Plus Ultra fue acordada cuando el plazo de instrucción se había agotado y, por tanto, esa diligencia es nula. Así se lo advierten tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado a la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, encargada de investigar las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía. En sendos escritos, tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Gobierno han avisado a la instructora que de practicarse esta comparecencia sería nula ya que se acordó fuera de plazo, es decir, semanas después de que el plazo de instrucción de la causa finalizase el pasado 8 de abril sin que se decretase la prórroga que obliga el artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En un primer momento, la instructora había citado al representante legal de Plus Ultra el pasado día 15 de junio, pero se vio obligada a suspender el interrogatorio después de que la aerolínea alegara precisamente que su imputación fue acordada fuera de plazo. La magistrada Collazos dio entonces traslado a las partes para que se pronunciaran sobre la pertinencia de tomar declaración a la compañía. Del mismo modo, tanto el Ministerio Fiscal como el abogado del Estado han vuelto a reiterar a la instructora que decrete el archivo del procedimiento por falta de indicios de delito tras el millonario rescate a la compañía.
Fuentes jurídicas consultadas explican que la imposibilidad de imputar a Plus Ultra acarrea que esta causa esté herida de muerte, puesto que difícilmente en el caso de que la juez acuerde decretar la apertura de juicio oral se podría juzgar a la aerolínea. La juez archiva por un error en la instrucción el caso Isofotón, que salpicaba a 3 ministros de Sánchez. El juzgado y la policía llevaban desde 2015 investigando este caso de corrupción en el que la Junta perdió 80 millones de euros. Carpetazo al caso de corrupción de Isofotón, que salpica a 3 ministros del gobierno de Pedro Sánchez. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Yolanda Rueda, ha dictado un auto en el que acuerda archivar por un defecto de forma la investigación judicial sobre los 80 millones de euros inyectados de forma irregular por los anteriores gobiernos andaluces del PSOE, entre 2005 y 2012, en Isofotón, la fotovoltaica malagueña que echó el cierre tras recibir las sumas millonarias de dinero público. El caso Isofotón, que se estaba investigando en el juzgado desde el año 2015, contaba con 40 investigados, 37 de ellos exaltos cargos y exdirectivos de la Junta de Andalucía. Entre ellos, están los exconsejeros socialistas de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler y el también exconsejero de Empleo Manuel Recio. 3 ministros de Pedro Sánchez se han visto salpicados por este caso, si bien todavía ninguno de los 3 había sido llamado por la juez ni como testigo ni como investigado, antes imputado. Hace 1 año y medio, la Fiscalía puso en el punto de mira a los ministros María Jesús Montero y Luis Planas por su etapa como consejeros en la Junta de Andalucía en 2012, con José Antonio Griñán como presidente. Las consejerías de Montero y Planas formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa Isofotón. Ese crédito formaba parte de la investigación judicial. La tercera ministra involucrada en esta causa judicial es Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica. Precisamente poco después de que se concediera el citado crédito de 8,3 millones se produjo el desembarco de Rivera en Isofotón. Entre septiembre de 2012 y mayo de 2013, fue la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales de la compañía fotovoltaica malagueña. Defecto de forma. El auto del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla conocido este miércoles acuerda el archivo completo de las pesquisas judiciales por un defecto de forma o un error durante la instrucción, que se produjo a la hora de acordar la ampliación del plazo en la investigación. La anterior juez instructora del caso, Patricia Fernández Franco, se habría pasado 4 meses en el plazo legal establecido para acordar la ampliación del periodo de la investigación y eso da al traste con toda una causa de corrupción. En el año 2020 se aprobó una reforma legal para tratar de acortar los plazos de investigación en los juzgados y se decidió que, si una causa era compleja, debía estar instruida en 18 meses. Como ese periodo suele ser insuficiente, los jueces pueden emitir sucesivos autos para ampliarlo, pero siempre respetando los plazos y antes de que expiren los 18 meses. En el caso Isofotón, el periodo legalmente establecido se rebasó en 4 meses. La audiencia considera que la primera prórroga fue extemporánea, al haberse acordado 4 meses después de la expiración del plazo determinado por la complejidad de la causa. La consecuencia es la nulidad y falta de validez de todo lo actuado con posterioridad, destaca el auto de la juez de instrucción 3 que acuerda el archivo del caso. Por eso, según la juez, la única resolución legalmente posible es el archivo de la causa, ya que no puede dictarse el auto de continuación por el trámite de procedimiento abreviado, dado que con anterioridad al mismo, no se ha dado traslado de imputación alguna a los investigados. A principios del pasado septiembre, la sección primera de la Audiencia de Sevilla ya acordó por este mismo defecto de forma el archivo de las diligencias sobre el caso Isofotón seguidas contra el exalto cargo de la agencia IDEA de la Junta Bienvenido Martínez, defendido por el abogado Juan Carlos Alférez, del bufete Constitución 23 Estudio de Litigación. Bienvenido Martínez es el cuñado de la directora general de la Guardia Civil, la socialista María Gámez. El esposo de Gámez también figuró como investigado en otra causa de presunta corrupción, la de Santana, pero finalmente fue exonerado. Al decidir la Audiencia de Sevilla este archivo para uno de los investigados en el caso, a la juez instructora no le queda más remedio que acordar lo mismo para el resto de acusados por motivos de coherencia, ya que todos se encuentran en la misma situación. Es decir, para todos hubo una ampliación extemporánea del plazo de instrucción de la causa, al dictarse un auto con 4 meses de retraso. Aquel error en la instrucción deriva en la nulidad de las diligencias practicadas fuera del plazo fijado ex lege, sin que sea posible su subsanación, remarca el auto.
En octubre de 2020, la entonces juez instructora del caso Isofotón Patricia Fernández Franco, ahora destinada en la audiencia, rechazó darle carpetazo al caso por el mismo defecto, de forma que ahora sí ha provocado su archivo. El auto es demoledor. Mal podría admitirse en un Estado de Derecho que una investigación como la que nos ocupa sobre malversación y quebranto para el erario público de fondos, que podrían haber llegado a sumar los 80 millones de euros, quede en terreno baldío por una cuestión de meros plazos o transcurso del tiempo, dice la juez Fernández Franco, a la que le resulta inimaginable que el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pudiera favorecer una especie de amnistía general por transcurso del plazo, ya que la Constitución prohíbe los indultos generales. Errores judiciales. Otra forma legal de amnistía,